Hola queridos hermanos, el Señor les bendiga. Les enviamos un muy cordial saludo de aquí de nuestro hogar. Queremos seguir llegando hasta ustedes con la palabra de Dios. Es la palabra que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros para estos tiempos de necesidad. Tengo un mensaje preparado para ustedes y quiero decirles que seguimos en oración. Estamos reuniéndonos prácticamente por medio de esta plataforma de las redes sociales y no les podemos abrazar físicamente, pero reciban un abrazo de parte de mi esposa, nuestros hijos, de parte mía, hasta sus vidas. Así es de que vamos a estar iniciando nuestro servicio con la palabra de Dios. Yo les quiero hablar en esta ocasión acerca de la provisión, la dirección y también la protección que Jesús quiere darnos. Vamos a estar haciendo oración, póngase de acuerdo conmigo. Vamos a estar llegando al trono de la gloria con nuestro Señor para pedirle de su dirección en esta enseñanza, que su palabra viva penetre en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta linda mediodía que nos permites a través de estos medios llegar hasta las vidas de nuestros hermanos de la congregación, de la iglesia, el Camino Downey, y también a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares que pueden tener oportunidad de ver este video y escuchar esta enseñanza. Señor, te damos la honra y la gloria. Sometemos nuestras vidas a ti y declaramos el señorío, declaramos la potestad, declaramos la soberanía de Jesucristo, nuestro Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque todavía, aún en limitaciones físicas, todavía podemos seguir proclamando tu palabra, todavía podemos seguir siendo edificados con ella. Por lo tanto, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ustedes están de acuerdo, queridos hermanos, amigos, pueden decir amén. Bueno, como les decía, el título del mensaje que yo quiero compartir a ustedes se llama Solo Jesús puede darnos, o solo en Jesús, encontramos la provisión, la protección y la dirección. Y para tener un contexto, hermanos, de lo que es nuestra enseñanza el día de hoy, yo quisiera iniciar lo que es el inicio o el tiempo cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Dios les dio estas promesas de que Él iba a ser el que les proveía su provisión, el que les estaba dando una protección divina, y también que por medio de la obediencia de ellos iban a tener una dirección. Y nosotros podemos ver o sabemos lo que ocurrió. No voy a estar leyendo en este momento el libro de Génesis, pero quiero hacer referencia a este evento cuando el hombre y la mujer pecaron, el hombre y la mujer fallaron, hicieron transgresión con Dios y perdieron estas cualidades de las cuales yo quiero hablar. Pero damos gracias al Señor que Jesucristo vino a este mundo para restaurarnos y darnos de su provisión, darnos de su protección, y obviamente por su palabra nosotros encontramos la dirección. Nosotros podemos entender, hermanos, que cuando Dios puso a Adán y Eva en aquel huerto del Edén, dice la palabra de Dios que Dios puso este huerto para la creación, que era el hombre y la mujer de él, y Dios les puso todas las cosas que ellos necesitaban. Él les dio la dirección, diciéndoles: de todos los árboles pueden comer, a excepción del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dios también les había dado una protección. Cuando estamos hablando de protección, estamos hablando de una cobertura. Ellos estaban vestidos de aquella gloria de Dios. Ellos, dice la palabra de Dios, que estaban desnudos,
pero ellos no lo sabían porque había pureza en sus corazones, había esa vida sin pecado, y sin embargo todo esto lo perdieron cuando entraron en el pecado. Y cuando hablamos que Dios les estaba dando dirección, estamos hablando, queridos hermanos, que Dios les dijo que si ellos obedecían, ellos iban a tener todo el tiempo se puede decir el beneficio de estar en esa comunión con el Señor. Desafortunadamente, nosotros sabemos que el pecado entró en el hombre. Dios tuvo que sacar al hombre y a la mujer de aquel huerto, y ahora ellos tenían que buscar su provisión por ellos mismos. Dios no los abandonó en su misericordia. Él todavía siguió sustentándoles, pero ellos ahora tenían que labrar la tierra, ahora tenían que buscar su sustento, todo eso por razón del pecado. Ellos perdieron su protección. Nosotros encontramos en el libro de Génesis cuando Dios vino a buscarlos, dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron entre los árboles. ¿Y cuál es la razón que se escondían? Ahora ellos andaban viviendo con vergüenza, ahora ellos tenían temor, perdieron esa cobertura que les hacía sentirse delante de Dios íntegros, puros, consagrados, pero eso por razón del pecado también lo perdieron. Y cuando ellos desobedecieron, ellos quedaron sin dirección. Queridos hermanos, una cosa es real, una cosa es verdadera. Escuchen esto que voy a decir. Cuando una persona desobedece la palabra de Dios, esa persona pierde su dirección, porque la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios, cuando tú y yo la obedecemos, nos ayuda a tomar el camino que es correcto. En unos momentos yo quiero hablar un poco más de esto. Entonces, cuando el hombre y la mujer pecaron, ellos quedaron expuestos, quedaron sin la dirección, quedaron sin la protección que Dios les estaba dando. Pero gracias damos a Dios que cuando esto ocurrió, mis hermanos, Dios mandó a su Hijo, hizo un plan de redención. Él en Génesis 3:15 nos dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que le iba a quitar la autoridad. Allí, hermanos, comenzó el hilo de lo que es el plan de redención para toda la humanidad. Vino Cristo Jesús, llegó, entró a este mundo. ¿Y qué es lo que sucede en el inicio de su ministerio? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente nosotros encontramos en el libro de Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado o dirigido por el Espíritu Santo al desierto. Ahora Jesús iba a ser probado en estas cosas. ¿Cómo iba a ser la provisión de Jesús? ¿Cómo iba a ser la protección? Que en unos momentos voy a explicar más de esto. Y cómo iba a ser la dirección que Dios quería darle a su Hijo. Nosotros vemos que algo interesante que encontramos en el libro de Mateo, hermanos, es que Dios, por medio del Espíritu Santo, dirige o lleva a Jesús al desierto con un propósito para que fuera tentado por Satanás. Hermanos, Adán había fallado. Adán perdió su provisión, perdió su protección divina, perdió la dirección. Ahora Jesús está en una posición donde el diablo va a venir con las mismas tentaciones, va a venir a probarle, y nosotros obviamente sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo victoria sobre toda tentación de Satanás. Pero yo quiero leer en este momento del libro de Mateo capítulo 4, vamos a estar viendo las tres tentaciones que Satanás trajo hacia Jesús. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días
y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, aquí estamos viendo nosotros cómo Satanás quiere hacer caer a Jesús. Jesús estaba en ayuno, habían pasado 40 días, habían pasado 40 noches, él no había probado pan, y la única intención del enemigo, de Satanás, es que Jesús le obedezca a él. Jesús tenía poder para convertir esas piedras en pan, pero él no iba a complacer los deseos de Satanás como lo hizo Adán en el tiempo antiguo. Ahora Jesús, armado con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, él le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, escúchenme por favor. Satanás va a venir a probarnos cuando nosotros estamos padeciendo necesidad, cuando hay escasez, cuando estamos fatigados de quizás la situación que andamos viviendo. Satanás nos va a ofrecer lo ilegítimo. Él nunca nos va a ofrecer verdad. Él va a ofrecernos solamente mentira. Algo increíble que nosotros podemos ver, bueno, no es increíble porque realmente Satanás opera de esta manera, pero realmente él quiere, voy a decir, engañar a Jesús, o quiere hacerlo caer en la trampa. Él dice: si tú eres hijo de Dios. Queridos hermanos, Jesús no tenía que comprobarle a Satanás que él era Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no necesitó hacer las acciones que Satanás le pedía para poderle dejar saber que él dependía solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Y él, como dijimos ya, contestó de esa manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, escúchame bien. Solamente en Jesucristo encontramos nosotros la verdadera provisión. Y esa provisión la encontramos en su palabra. Esa provisión la encontramos en su presencia. Quizás tú andas pasando tiempos de escasez. Estamos viendo los momentos que estamos viviendo, que no es que se haya acabado el trabajo, sino que se ha suspendido el trabajo. Y estás de pronto tú con alguna necesidad para cubrir tus necesidades. Yo te quiero animar, querido hermano, hermana. Agárrate de la mano de Dios. Él es tu sustento. El Salmo nos dice que Él abre su mano y llena de bendición a todos los que confían en Él. Satanás nos va a ofrecer mentira, nos va a ofrecer engaño, va a querer que nosotros dudemos de la provisión de Dios, y Él va a querer que vayamos a encontrar la provisión de otras maneras ilegales, ilegítimas, faltos de integridad. Y nosotros, queridos, no vamos a caer en la tentación, porque Jesús nos enseña que Él no cayó en la tentación. Solamente la palabra de Dios es el sustento para la vida del hombre. No hay nada, queridos hermanos, que nosotros podamos conseguir o obtener o buscar fuera de la palabra de Dios. Jesús nos dijo esas palabras: yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a perecer jamás. Entonces, hermanos, yo te quiero animar. Busquemos a Jesús en estos tiempos de necesidad. Necesidad física, necesidad emocional, necesidad espiritual. Dios está siendo nuestro sustento. Podemos relacionar el Salmo 23, hermanos. Simplemente el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, con Jehová con él nada me faltará. Jehová es mi pastor. Allí se resume en el primer versículo, en un solo versículo, hermanos, que Él tiene la provisión, Él tiene la protección, Él tiene la dirección. Y en unos momentos quiero seguir
hablando de esto. La segunda tentación que Satanás viene a traer a Jesús, lo podemos mirar nosotros en la Escritura. Permítame tomar la Biblia y seguir leyendo el pasaje de Mateo 4. En el versículo 5 dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús responde de esta manera. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, Satanás una vez más quiere poner la trampa en Jesús, presentar la tentación para que Jesús tiente a Dios en cuanto a su protección. Satanás también citó la Escritura. Una vez más les quiero decir, todo lo que la intención de Satanás es que Jesús le obedezca. Toda la intención que también viene con nosotros, de Satanás, es que nosotros le obedezcamos. Jesús le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante que vuelve a repetirle Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, prueba que tú eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. La Biblia dice que los ángeles van a venir para cuidarte, para protegerte. Y queridos hermanos, Jesús no obedeció. Jesús sabía que la protección de Dios, con la protección de Dios, nosotros no podemos jugar. No podemos tampoco tener en duda. Queridos hermanos, Jesús está guardándonos. Solamente en Él podemos encontrar esa protección. Cuando Adán y Eva, volviendo a recordar lo que sucedió con ellos por el pecado perdieron su cobertura, perdieron su vestidura, y ese pecado los dejó en vergüenza, los dejó atemorizados, los dejó vulnerables, los dejó expuestos. Queridos, con la protección Dios también nos da su sabiduría. Nosotros debemos entender, hermanos, andamos viviendo ahora estos tiempos con este virus. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Esa es parte de la protección de Dios. No podemos nosotros llenarnos con ese orgullo espiritual y decir: bueno, yo tengo fe y a mí nada me va a tocar. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pero también la palabra de Dios nos dice claramente en Proverbios 22:3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En Proverbios 14:16 dice también de esta manera: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra indolente y confiado. Queridos hermanos, Jesús no cayó en la tentación de Satanás de probar a Dios a ver si Él lo iba a guardar. Dios, hermanos, está contigo, está conmigo, está con nosotros, pero Él quiere mantenernos en su sombrilla. Él no quiere que salgamos de la protección. Él va a estar guiándonos por ese valle de sombra de muerte. Nosotros no tenemos que temer. Esa es la fe que nosotros debemos de ejercitar. Acuérdate, la obediencia a la palabra de Dios produce protección en tu vida, en tu corazón también. Quiero hablarles ahora de la tercera parte. Ya hablamos de la provisión, hablamos de la protección. Ahora permíteme hablarte de la dirección. Y quiero seguir leyendo el pasaje que estamos usando. Pasaje principal, Mateo capítulo 4. En el versículo 8 viene Satanás con la tercera tentación. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. En el versículo 10 leemos de esta manera: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el nombre de Jesús, hermanos, yo quiero declarar que la dirección de Dios se encuentra en la obediencia a su palabra. Hay muchos caminos que llevan a la perdición. Proverbios dice, versículo 25 del capítulo 16, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionar, o cómo estoy yo relacionando este tercer punto, la dirección? Solo Jesús nos da dirección, solo Él nos provee la dirección, queridos hermanos, porque es la obediencia la que nos da la dirección. Jesús no obedeció a Satanás en ninguna de las tres tentaciones. Satanás le ofreció los reinos y toda la gloria. Jesús podía haber obedecido a Satanás, pero nosotros hubiéramos perdido lo que es la bendición de ser salvos por la resurrección de Jesús. Si Jesús hubiera fallado, nosotros estaríamos perdidos. Jesús no falló. Adán falló, Jesús no falló. Escúchame, queridos hermanos. Satanás le ofrecía el camino fácil a Jesús. No tienes que ir a la cruz. Solamente adórame, yo te voy a entregar todo. Jesús no lo obedeció. Jesús prefirió el camino largo. Queridos hermanos, escúchenme. En el Señor, en la vida de creyentes, en la vida como hijos de Dios, no hay caminos cortos. Uno tiene que ir en el camino recto, y el camino recto es un camino largo. Escúchame, la carrera del creyente no es de velocidad. La carrera del creyente es de perseverancia, es de resistencia. Entonces, si Jesús no tomó el camino corto, tú y yo tampoco lo vamos a tomar. Jesús tenía la dirección del Padre. Dios lo había mandado para venir a este mundo, a morir por nuestros pecados, y había un proceso el cual Él tenía que seguir. Jesús, hermanos, es el único camino para nosotros donde vamos a encontrar la verdadera dirección. Una vez voy a repetir lo que dije temprano. Cuando una persona deja de obedecer la palabra de Dios, es en ese momento cuando pierde su dirección. Jesús obedeció la palabra, por lo tanto, Él llegó hasta el final. Cuando Él entró a esta humanidad, el único propósito que Él tenía era ir a esa cruz, ir por ese camino que había sido ya trazado por el Padre para Él. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que entender, solo hay un camino que nos lleva a la salvación, solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna, es el Señor Jesucristo. Yo me estoy recordando en estos momentos cuando en mis tiempos de escuela, unos cuantos años atrás, no, muchos años, cuando estaba en la primaria, cuando estaba en secundaria, yo me recuerdo que había esos juegos de laberinto, esos dibujos que parecen espagueti, donde hay muchas curvas y hay mucho camino, y había una entrada y había una salida. Escúchame bien, había momentos que si tú entrabas por ese laberinto, y si tú no llevabas el camino correcto, solamente ibas a chocar con una pared, o a caer a un precipicio, o a caer a donde iban a comerte los leones o los cocodrilos, etc. Pero solamente había un camino que llevaba hasta el final. ¿Sabes? Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, hay muchas opciones, hay muchos caminos que se presentan en nuestra vida. Cuando nosotros estamos de pronto haciendo decisiones, nosotros
podemos contemplar diferentes avenidas. Yo te digo algo interesante. El mundo te ofrece ciertas avenidas, ciertos caminos a seguir. Satanás lo hace también. Él de una manera u otra quiere desviarnos, quiere sacarnos del camino, ofreciéndonos cosas falsificadas, porque Él es un falso. Él es padre de toda mentira. Sabes que hay otros caminos también que nosotros en nuestro razonamiento los queremos seguir, pero el final, dice Proverbios, el final es camino de muerte. Permíteme leerte lo que dice en Jeremías, capítulo 6, versículo 15, en la palabra de Dios dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Te sientes fatigado en este momento? ¿Te sientes decepcionado? ¿Te sientes con desesperación? No es algo mínimo lo que andamos nosotros viviendo, queridos hermanos, amigos. No es algo simple. Nosotros nunca hemos ido por este camino en el cual nosotros andamos transitando lo que es este gran ataque de este virus corona. Pero sabes, hermanos, con el Señor nosotros podemos mantenernos en la senda antigua. Otra vez dice, hermanos, busca la senda antigua. Ese es el buen camino y andad por él. ¿Quieres descanso, queridos? ¿Quieres tú ser protegido de este valle de sombra de muerte? ¿Quieres tú ser guardado de todos los ataques que estamos nosotros viendo y experimentando? Mantente en el camino que te da descanso. Jesús es el buen camino. ¿Y saben, queridos hermanos? Jesús ya pavimentó este camino para nosotros. Él lo pavimentó de esta manera. Él lo pavimentó con su humildad. Él fue un hombre sumiso a Dios. Él lo pavimentó con su servicio. Él dijo estas palabras: porque yo no vine a ser servido, sino a servir. Él lo pavimentó con su obediencia. Él fue un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido hermano, ¿tú quieres ir por el camino correcto? Está pavimentado de humildad, está pavimentado de servicio, está pavimentado de obediencia. Obediencia a lo que es la palabra de Dios. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos palabras de esperanza. Dios tiene palabras de esperanza. ¿Quieres la provisión de Dios? Él la tiene disponible para ti. ¿Quieres tú su dirección? Él te da su dirección en la palabra de Dios cuando tú y yo somos obedientes. Te da provisión, te da dirección, te da la protección. Debajo de sus alas estamos seguros. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Si Dios está con nosotros, queridos, ¿quién puede estar contra nosotros? Aunque pase lo que pase, Dios nos anda dirigiendo, Dios nos lleva de su mano. Y esa es una garantía. Escúchame bien, quiero casi terminar con esto. Esa es una garantía que tenemos los creyentes. Yo sé que este video está llegando a muchas personas que no conocen a Jesucristo. Nunca han andado por el camino, la senda antigua, el camino correcto, el único camino que lleva al Padre. Yo te quiero decir a ti que me estás escuchando y que me estás viendo, abre tu corazón al Señor. Quizás los eventos que andamos viviendo han causado que entres en una desesperación, entres en agobio. Quizás andas tú con mucha tribulación. Yo quiero decirte estas palabras de esperanza. Jesucristo te ama y Él quiere venir a morar en tu corazón. Quiero decirte algo muy claro.
Todos aquellos de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo fue porque hicimos la decisión de abrir nuestro corazón a Él. Yo te quiero animar a que hagas esa decisión. Yo no te hablo de una religión. Yo no te hablo de hacer una oración simple de tus labios y ya vas a ser una persona salva. No, yo te estoy hablando de aceptar a Jesucristo en tu corazón, de vivir una vida recta, pero solamente como va a llevarse a cabo esto es por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento, querido, es la puerta que abre el camino al entendimiento de lo que es Dios y su amor por ti. Yo quiero animarte de que hagas la decisión en este momento. Yo estaré haciendo una oración corta, una oración de segundos, pero es una oración que si tú la haces con tu corazón, yo sé que has recibido esta invitación muchas veces. Yo sé que quizás has hecho una oración semejante anteriormente, pero tu vida no ha cambiado, y la razón que no ha cambiado es porque tú necesitas ser sincero. El arrepentimiento es dar una vuelta, dar un cambio a la vida que tú andas viviendo. Yo sé que tú estás cansado de vivir sin Cristo. Yo sé que si andas en hábitos erróneos, yo sé que tú quieres salir. Yo sé que tú clamas dentro de tu corazón por una respuesta. Jesucristo es la respuesta para tu vida. En unos momentos vamos a orar, pero quiero hacer otra invitación a otro tipo de personas. Yo considero, queridos, que en este mundo habemos tres tipos de personas. Los que conocemos a Jesucristo y le servimos buscando su presencia, estando en comunión con Él, esforzándonos a vivir una vida recta. Eso es uno. Los segundos son a los que me acabo de dirigir, a ustedes que nunca han abierto su corazón a Jesús y que hoy Dios les está dando esta maravillosa oportunidad para entrar a la familia de Dios. Y el tercer grupo son todos ustedes que también me están escuchando y me están viendo, que en un tiempo caminaron con el Señor, en un tiempo sirvieron en los ministerios, en la iglesia, participaste de lo que era el lindo compañerismo de la familia de la fe. Pero algo sucedió en tu vida, te apartaste. Algo ocurrió dentro de tu corazón, de tu mente, tus emociones fueron heridas, etc. Yo te quiero decir algo. Nuestros ojos están puestos en Jesús, no en el hombre. El hombre te va a fallar. Los pastores no son perfectos. Las iglesias, no hay iglesia donde tú puedas decir que allí no hay problemas. Pero no se trata, querido hermano, y te voy a llamar hermano porque si andas fuera de la voluntad de Dios, estás fuera de la sombrilla de Dios, el Señor te está haciendo una invitación. Regresa a la casa del Señor. Tú eres un hijo pródigo y el Señor te está esperando. Todos los días, dice la palabra en la parábola del hijo pródigo, que el padre salía a ver al horizonte, a ver si su hijo regresaba. Tú eres su hijo. Regresa al Señor. Yo sé que si estás derramando lágrimas porque Dios te está hablando, no hay problema, no te preocupes. Es que Dios está obrando por medio del Espíritu Santo en lo que es tu vida, en lo que es tu caminar con el Señor. Vuelve al Señor. No te fijes en este hermano mayor que se va a disgustar si tú regresas a la casa de tu padre. El padre lidió con este hermano mayor. Y el Padre te está esperando. Tiene el vestido, tiene el anillo para entregártelo y tiene una gran fiesta de celebración. Porque un hijo que ha salido del camino del Señor y regresa, causa grande gozo en el reino de los cielos y obviamente grande gozo al Padre Celestial. Dios no quiere que nadie se pierda. Así de que yo voy a hacer una oración para salvación o para reconciliación. Si tú estás dispuesto allí donde te encuentras, sea en tu sala de tu casa, sea en la cocina, en la calle, en el carro, donde estés, yo quiero que tú hagas oración conmigo. Y si ustedes que son creyentes, que están observando, ayúdenme en este momento a orar. Todas estas personas a las cuales me he referido en este momento,
están dispuestos y están listos a entregar sus vidas al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por estas personas, por estos corazones que se abren a ti. Si tú eres esa persona, repite esta oración. Di: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. En este momento, Señor Jesús, abro mi corazón en una forma sincera, en una forma real, en una forma verdadera. Ven a mi corazón, límpiame, Jesús, límpiame de todos mis pecados. Yo quiero obtener esa vida nueva, esa vida eterna que tú has prometido a aquellos que abren tu corazón a ti. Si tú eres una persona que te estás reconciliando con el Señor, ora de esta manera. Padre Celestial, te doy gracias porque me recibes una vez más en tus brazos de amor. Te pido perdón por haberme extraviado. Me sentía perdido, me sentía desesperado, me sentía sin ninguna esperanza, pero ahora, Jesús, vengo a ti. En cuanto haya oportunidad de que las congregaciones se abran, yo quiero comprometerme y decirte que yo voy a estar regresando a la casa del Señor. Padre, te doy gracias por mi perdón, por mi salvación. Me arrepiento de haberte dejado. Ahora, Señor, pertenezco una vez más a tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos muy contentos de seguir una vez más llegando hasta ustedes. Esto va a concluir nuestra reunión dominical. Sigamos orando, hermanos. Sigamos pidiéndole a Dios protección. Siempre quiero hacer mención yo cuando hacemos grabaciones de estos verdaderos héroes que andan trabajando en las líneas de enfrente. Estos son los que andan en la verdadera batalla, hermanos. Estoy hablando de los doctores, enfermeros, enfermeras, de todos los que trabajan en la administración de hospitales. Yo les quiero bendecir a ustedes. Si están viendo este video o lo llegan a ver, yo declaro en el nombre de Jesús que la protección del Dios Todopoderoso está sobre sus vidas. Y yo declaro paz a su familia que se encuentran en casa esperándoles regresar. Yo les bendigo a ustedes con fuerzas de parte de Dios, porque esas fuerzas las necesitan para seguir luchando. Confíen en el Señor. La iglesia está orando. Ustedes están cubiertos con la protección de nuestro Dios. En el nombre de Jesús les bendecimos y damos gracias por toda la labor que ustedes hacen. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a estarnos viendo una vez más, o bueno, ustedes me van a estar viendo una vez más. El jueves vamos a tener nuestra reunión. Yo les pido, sigamos orando, sigamos compartiendo con nuestra familia, convirtámonos en esos agentes de bendición a nuestros vecinos. Busca a quién puedes tú ayudar, de esos ancianos que quizás conoces. Quiero hacer una oración final y bendecir sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mis manos y te doy gracias por la vida de cada persona, de nuestra congregación, pero también de los muchos, Señor, que están viendo esta enseñanza. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les bendigo con la provisión que viene del Dios Todopoderoso a sus vidas. Les bendigo con esa dirección que el Señor nos da en su palabra. Y les bendigo con la protección de la cobertura que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Queridos, Dios me los bendiga. Pasen un lindo día y sigamos alabando y sirviendo a nuestro Dios. Hasta la próxima. Bye bye.